pareció conveniente abordar este tema porque es muy importante. Saber distinguir lo que es el mito y lo que es historicidad. Desgraciadamente, hay mucha confusión al respecto por la mayor parte de la gente. Empiezan a hablar de mitos y los toman como si fuera historia, ¿no? Ahora, el mito tiene un gran valor, pero es un valor simbólico. No es un valor histórico. O sea, es muy fácil confundir el mito con la historicidad. ¿Por qué? Porque la historia realmente es muy temprana, no tiene mucha edad. Yo pienso que desde la Revolución Francesa con los enciclopedistas fue cuando empezaron a preocuparse por tener récords históricos ciertos más que mitos, ¿no? Y empezaron los escolares a estudiar la veracidad de ciertos documentos, ¿no? Además que acuérdense que estamos en la edad de Piscis, que era la edad del creer. Entonces el mito era la costumbre, ¿no? Y el mito tiene gran sabiduría, pero no hay que confundirlo con verdades históricas. Entonces, ahora quiero hablarles del estado de la escolaridad histórica con relación, por ejemplo, al mito de Jesús. ¿Quién fue el Jesús histórico? ¿Verdaderamente existió un hombre en Galilea? ¿Verdad? Conocido como Jesús del Cristo. Fue el primogénito hijo de Dios y hizo todos los milagros que se le atribuyen y toda la historia que hemos heredado por la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues, somos cristianos, nacimos con una educación cristiana y eso que se nos ha enseñado a través de los siglos. ¿Verdad? Y lo tomamos como verdad, como pie puntillos. ¿Verdad? A mi papá usted le preguntaba, oye, ¿usted es católico? Le decía, sí, ¿cómo no? ¿Iba a la iglesia jamás? O sea, creo que lo vi en la iglesia 2 veces, ¿no? Cuando hice la primera comunión y cuando se casó una hermana mía, en fin, ¿no? Pero jamás. En cambio, mi mamá sí nos llevaba a la iglesia todos los días, o sea, todos los domingos, a fuerzas, porque no con muchas ganas. Uno de chamaco quería divertirse y estar sentado en la misa pues era como una especie de martirio, ¿verdad? De castigo, ¿no? Un inquieto, quería jugar, en fin, ¿no? Pero a mí desde muy pequeño me interesó los temas místicos. Y ¿quién de ustedes, a ver, voy a hacer unas preguntas, ¿quién de ustedes ha leído toda la Biblia? Una persona. Tú también la has leído toda la Biblia. Bueno, a mí una de las cosas que me interesó mucho cuando leí el Viejo Testamento fue de que yo no le encontraba ninguna relación con lo que nos habían enseñado en el catecismo, ¿no? Vagamente en Moisés vi los 10 mandamientos, ¿no? Pero el Nuevo Testamento es totalmente diferente del Viejo Testamento. Y a mí algo que siempre se me quedó ni siquiera en mi subconsciente, sino en mi consciente, ¿no? De que, pues qué raro está eso de que la religión judía era tan ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión,
supuestamente de que de la ley. Dios va y les manda que maten a todos los cananitas y que desalojen Israel porque era la tierra que les tenía prometida, pues. Y básicamente llegaron y usurparon el lugar y sacaron a la gente que era nativa de allí, ¿verdad? Y la exterminaron, ¿no? Según lo platica la Biblia, ¿no? Que los cananeos y los amorritas y tú leas el Nuevo Testamento y habla del amor, de perdonar a tus enemigos, de algo totalmente diferente. Un Cristo que muere para salvarnos y para redimirnos y pues una historia muy diferente, ¿no? Ahora otra pregunta. ¿Ustedes saben cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Son 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9 por 3, 27. Y eso lo hicieron para ajustarse a la Trinidad, que es un principio trinitario. Y ya desde ahí tiene un origen simbólico. Ahora, la primera razón que tenemos acerca del cristianismo nos fue dado por los escritos de Pablo. Pablo probablemente escribió esto como en el año 50, después del nacimiento de Cristo. O sea que ya Cristo, según esto, había sido crucificado por lo menos hace unos 20 años. Y sin embargo, Pablo, dentro de sus epístolas, que son 13, nada más 7 se consideran originarias a él. Las otras 6, los escolares dicen, no las escribió la misma persona. Incluso no sabemos quién fue Pablo. Sabemos lo que nos dice ahí, ¿verdad? De que perseguía a los cristianos y que era Saúl, pero era un ciudadano romano. ¿Verdad? O sea que ha de haber estado con la autoridad romana al principio y se valió de su ciudadanía romana para visitar lugares romanos y predicar a los gentiles. ¿Verdad? Ahora también se ha dicho, hay muchos escolares que piensan que también le pusieron parches a la historia de Pablo, a las epístolas. Parches, pues son cosas que no checan, ¿no? Porque los evangelios fueron posteriores a los escritos de Pablo. Y los evangelios fueron posteriores con muchos años de diferencia. Muchos incluso dicen que probablemente no fueron escritos hasta el segundo siglo después de Cristo. Y los escolares de ahora dicen que fue para eliminar el docetismo. ¿Ustedes saben lo que es el docetismo? Bueno, a Pablo se le acusa de que el docetismo era simplemente un personaje simbólico. O sea que Dios era un espíritu, un ángel, pero que no tenía corporealidad, que no fue un hombre real, ¿no? Sino que fue una especie de espíritu y lo interpretan de muchas maneras. Unos dicen de que era un ángel, otros dicen que se aparecía como un espíritu, otros días que nada más tenía la apariencia de hombre, pero que en realidad no tenía cuerpo, y todo ese tipo de cosas. Y
Y de hecho, el cristianismo no se asentó hasta el Concilio de Nicea, que fueron como 300 y pico de años después de Cristo. Y una de las cosas que hicieron en el concilio era para ponerse de acuerdo e eliminar toda herejía. ¿Por qué? Porque ya para ese tiempo el cristianismo se encontraba bajo el poder romano. Ya había sido adoptado por el Senado romano después de que lo persiguieron en sus principios. ¿Por qué? Porque el mesianismo judío siempre se sospechó que fue un mesianismo militante. O sea, que el famoso Mesías esperado iba a ser un rey que iba a venir a darle fuerza a Israel y que iba a venir a derrotar a todos sus enemigos y iba a poner a Israel como el padre de las naciones. Incluso ahora que descubrieron los rollos del Mar Muerto, los famosos escritos del Qumran, con los famosos Esenoi, o los esenios que le llamamos nosotros. Pero ahora que han estado estudiando y traduciendo los libros del Corán, se dan cuenta de que era una secta apocalíptica y militante, ¿no? Y que hubo un personaje ahí que le llaman el maestro de la sabiduría, que se asemeja un poco a Jesús, pero que fue 150 años antes de Cristo. Cosa que los historiadores dicen pues no tiene ninguna relación con el Jesús. 150 años después. Pero la cosa es de que Pablo fue la primera persona que nos habló de Jesús. Pero sin embargo, si ustedes leen a Pablo, en ninguna parte menciona los milagros de Jesús. Él simplemente me explica la racionalidad para abandonar el judaísmo y convertirse al cristianismo. Y lo explica de una manera muy bonita. Pero la visión de Pablo sobre Jesús es muy diferente a la que viene en los evangelios que fueron posteriores a los escritos de Pablo. Si usted lee a Pablo, él habla de mucha teología, pero que está dirigida a destruir la idea de que los judíos eran la raza elegida. Él incluso los condena y dice que pues él, como cuando estaba con el Sanedrín, pues él perseguía a los cristianos y los mataba, ¿no? Pero que en el camino a Damasco pues tuvo una revelación y él cambió de manera de pensar y se convirtió al cristianismo y se volvió uno de los más fieles cristianos. Y según esto conoció a Pedro y conoció a Cefas, que le llama él, que así era como se llamaba Pedro, y conoció al hermano de Jesús que fue Jaime, ¿no? ¿Cómo le decimos en español? Como leo todo esto en inglés, pues, le dicen James, ¿no? Pero nosotros le damos otro nombre, ¿no? Que ahorita no recuerdo. Pero el caso es de que nada menciona a esos dos, y muchos escolares ahora piensan que como lo menciona muy casualmente y no dice de qué habló con ellos, uno se imagina, bueno, pues, por ejemplo, nosotros, ¿no? Conocimos a un gran personaje aquí dentro de la fraternidad. Y ustedes, si no lo conocieron, me van a preguntar, oye, ¿tú lo conociste? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo lo viste? ¿Y
cómo era y de qué te habló. Sin embargo, Pablo no menciona nada de eso. Él dice que tenía conexión directa con él por la visión que tuvo. Y que por lo tanto no necesitaba. Incluso dentro de las epístolas, un pleito que tuvo con Pedro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Pedro, los originales cristianos, nada más querían aceptar a las personas de raza judía. Porque desde la captura que tuvieron en Babilonia, cuando los capturaron los persas y se los llevaron a Babilonia los judíos, ellos adoptaron la ley de que nadie se podía casar con un extranjero. Todos tenían que casarse entre ellos mismos, que solamente por nacimiento podía ser judío. ¿Verdad? Entonces se volvieron muy nacionalistas y excluían a cualquier otra persona que no fuera judío. O sea, no los querían ni tenerlos cerca, y por eso siempre estaban en pleito con todos los pueblos que tenían alrededor, porque los acusaban de idólatras, en fin, ¿no? Y si ustedes leen Reyes, pues no es constante estarse peleando contra los filisteos, los macabeos, los amorreos y cuánto vecino tenían ahí, ¿no? Pero después de que se regresaron de la captividad de Babilonia, ellos ya vinieron muy cambiados. ¿Por qué? Porque algo que no te dicen es de que ellos habían adoptado ya lecciones de zoroastrianismo que existía en Persia, porque los persas eran zoroastrianos. Y los zoroastrianos fue la primera religión monoteísta, que hablaban de Ahura Mazda, que hablaban del dios del fuego, y que tenían un libro que era el Cenavesta. Y hasta ahorita los musulmanes, ellos derivan de una secta precristiana o cristiana que se llamaron los ebionitas. Que era una secta samaritana, que ellos no consideraban a Jesús como un salvador, sino como un profeta. Y de ahí después Mahoma se dice que tuvo un monje ebionita que fue el que lo instruyó, ¿verdad? Y es por eso que el islamismo acepta a Jesús como un profeta, pero no lo acepta como enviado de Dios o como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces todo eso, pues cuando estuvimos bajo el dominio de la Iglesia Católica, pues fue algo que nos pasó por las nubes, ¿verdad? Porque pues tú ibas a la iglesia y te enseñaban el catequismo y tú vas y hacías y ibas y hacías la comunión, y nos pasaron la historia de la Trinidad también, como ya les platiqué anteriormente, ¿no? Que a mí siempre se me hizo algo así medio raro, ¿no? Pues como la Trinidad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues otra pregunta, ¿no? Pablo y los evangelios, ¿en qué fueron escritos? A ver, les pregunto. Pues si no era arameo, era griego. Era el griego, fueron escritos en griego y después traducidos al arameo. ¿Y por qué? Porque eran judíos helenizados ya, por los romanos, porque la lengua franca del Imperio Romano era el griego. Así como el inglés ahorita lo hablan en todas partes del mundo, el griego era hablado como una conexión entre los pueblos del Egeo
y el Asia Menor, ¿verdad? Si tú querías ir a Alejandro el Magno, cuando él conquistó Persia y fue hasta la India, también conquistó el Egipto. Ustedes han oído hablar de la ciudad de Alejandría, ¿verdad? Que está en la boca del Nilo. Y esa se la pusieron en honor a Alejandro Magno, que fue y conquistó ahí. Y ustedes han oído hablar de Cleopatra, ¿verdad? La novia de Alejandro. Que era una reina egipcia. Pero sin embargo, ella era descendiente de los Ptolomeos. Ptolomeo Nené, de los griegos. De los griegos. O sea, era una reina egipcia, pero era griega. Pues. Se vestía y hablaba como egipcia, pero era de origen griego. Eran de origen griego. ¿Y dónde creen que ustedes que salieron los primeros cristianos? Pues de Alejandría. De Egipto. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, en el año 70 después de Cristo, destruyó el templo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban levantando en contra de los romanos a cada rato. Ustedes han oído hablar de Barrabás y de los celotas. Ya saben quién fue, ¿no? Incluso en los evangelios nos dicen que Poncio Pilatos puso a Barrabás a un lado y que le digan, ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Perdona, Barrabás. ¿Verdad? Y todo el mundo gritó, ¿no? Hasta en la película sale, no sé si la vieron con el Anthony Quinn, ¿no? Que hace una película de Barrabás, ¿no? La pueden ver en el cine, ¿no? ¿Verdad? Y les grita, ¿a quién quieren que suelte, no? Y todo el mundo, Barrabás, Barrabás, le gritó. Bueno, y condenaron al hombre justo, y Barrabás era un criminal, pues era un bandido, era un celota, ¿verdad? Y hay todo ese tipo de contradicciones, pues, de eso, ¿no? Y por eso Pablo empezó a atacar a los judíos. Y como perdieron el templo, los judíos estaban muy decepcionados, porque miren, primero fueron capturados por los persas, ¿no? Y se los llevaron para allá. Luego fueron capturados por los griegos. Luego fueron capturados por los hititas. Luego, creo que los hititas fueron primero que los griegos. Y después los persas. Y luego los griegos y luego los romanos. No daban una, pues, ¿no? Y entonces ellos estaban esperando un Mesías que los viniera a liberar de tanta invasión y de tanta esclavitud, ¿no? ¿Verdad? Y esa era la idea del Mesías. Y los judíos todavía lo están esperando. Y ahora con el cuento de que se apoderaron de Israel otra vez, pues los judíos están ahorita, pero pensando en cualquier momento nos va a llegar el verdadero Mesías, ¿no? Para ellos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué tienen que decir los árabes, ¿no? Porque a los palestinos no creo que los puedan sacudir tan fácilmente, ¿no? ¿Verdad? Pero veamos cómo el mito y las historias todavía nos afectan, ¿no? Todavía estamos alegando de cosas y cómo, por ejemplo, los cristianos de Estados Unidos soportan a Israel. ¿Por qué? Porque en su inocencia ellos no saben este tipo de cosas de que estamos hablando, ¿no? Si tú le dirías a un cristiano que los israelitas están muy contentos porque tienen el apoyo norteamericano, pero que no es al Cristo al que quieren que llegue de vuelta, ¿no? Como en el Apocalipsis, que nosotros estamos esperando que Cristo regrese, ¿verdad? No, ellos lo que quieren es que regrese su Mesías, que les va a dar el dominio mundial, pues, ¿no? ¿Verdad? Y es lo que mucha gente no entiende, pues, ¿no? Que la gente se basa en los mitos, pues, y oye cosas, pero
no tienen la menor idea de qué se trata el asunto, ¿no? Ahí les mandaron un Mesías como Hitler. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es por eso que los judíos pues querían su pedazo de tierra otra vez, ¿no? Porque ellos todavía están esperando un Mesías que venga y ponga a Israel en primer plano, pues, ¿no? Pero llegó Hitler que también Exactamente. Mesías, pero los puso en su lugar. Pues sí, para que veas, pues, ¿no? Pero ya ves cómo les fue, ¿no? Sin embargo, ellos están haciendo lo mismo con los palestinos ahora, pues, ¿no? Tienen a los palestinos como en un campo de concentración y en su propia tierra, pues, ¿no? De los palestinos, ¿no? Porque el Estado de Israel empezó en 1948, ¿verdad? Es el sionismo famoso, ¿verdad? Y a mí me parece que hay mucha injusticia porque es una especie de Sudáfrica ahí, un apartheid tremendo que existe en Israel, ¿verdad? Y pues peleados con los musulmanes, y es la cuña del occidente para tener en jaque a los árabes, pues, los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahorita el problema que hay en Siria y todo eso, ¿no? Para su información, oyen hablar de ISIS y todo eso, pero está pagado por la CIA. Así como el famoso Bin Laden, Se acabó. también está pagado por la CIA. Invadieron Irak, ¿por qué? Porque se les salió del huacal Saddam Hussein, ¿verdad? Invadiendo Kuwait, ¿verdad? Y le acusaron que tenía Bin Laden ahí, no era cierto. Pero fue el pretexto. Pero fue el pretexto, pero después invadieron Afganistán, porque ahí está el Bin Laden. Que Afganistán no tenía nada que ver nada ahí con que se hubiera refugiado, y se fue a las montañas, ahí el Bin Laden, pues sácalo de ahí, ¿verdad? Y total que ni en Afganistán lo agarraron, lo mataron en Pakistán, ¿no? O sea que ha habido una serie de eventos históricos que vienen de todo eso, ¿verdad? Y lo estamos viviendo, pues, y no nos damos cuenta de que esto es bíblico. Pero el problema es, como les digo, es de que los mitos lo quieren hacer realidad, una realidad objetiva. Así como los cristianos estamos esperando que vuelva el Cristo Rey, ¿no? Pero pues, yo pienso que todavía le falta un ratito para eso, ¿no? Porque, ¿verdad? Porque el universo yo pienso que va a seguir por otros 4.500 millones de años, por lo menos, ¿no? O sea, para que haya una especie de rapture, pues yo la veo difícil, ¿no? O sea, porque pues, además de que una de las cosas del problema con los judíos es de que si Yahvé, que era el Dios de ellos, ¿verdad? Pues no les dio lo que ellos querían, ¿verdad? Incluso les destruyó el templo, pues, y ahorita todavía los judíos, lo único que tienen es una pared, que le llaman la pared de la lamentación. Y ahí van a orar. ¿Por qué? Porque es el único vestigio que queda del templo. ¿Y por qué? Porque en el templo era el único lugar donde se podía adorar a Dios. El templo de Jerusalén era el único lugar donde los judíos consideraban sagrado. Y había otros judíos que no consideraban que eso era una herejía, como los samaritanos, los ebionitas y otros grupos de judíos que no estaban de acuerdo con eso. Porque la misma Biblia dice que puedes orar en cualquier lugar, armar un altar con piedras. Exactamente. Entonces no estaban muy de acuerdo con eso. Incluso los judíos, había dos grupos de judíos en el tiempo de Jesús. Uno se llamaba los fariseos y los otros, ¿quiénes eran? A ver, ayúdenme.
Caifás era uno de ellos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Pero eran dos grupos de judíos que eran rivales. Los fariseos eran judíos babilónicos. La palabra farsi es muy parecida a fariseo. ¿Ya? Y esos fueron los que introdujeron dentro del judaísmo la idea de la angelología, el mito de Adán y Eva, el mito del diablo, ¿verdad? O sea, tenían el Satán, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque los babilonios tenían la deidad solar Ahura Mazda, ¿no? Y Arimán, el diablo, pues, ¿no? Lo que nosotros llamamos el Luzbel, ¿verdad? Y esos son conceptos babilónicos tomados. Y aquí curiosamente, fíjese, yo estaba leyendo este artículo. Llámenle coincidencia, llámenle como quieran llamarle, ¿no? Causalidad. Ayer lo empecé a leer, ¿no? Y dice que George Smith, un brillante asiriólogo, o sea, que estudia Siria y Babilonia, ¿verdad? En 1872 se puso muy contento porque pudo descifrar las tablillas de Gilgamesh. Y hablaba Gilgamesh de un diluvio. Y se puso tan contento que se quitó la camisa por el calor que estaba haciendo. Y que para los británicos estirados de aquellos tiempos, pues fue un acto de rebelión. Pues no de rebelión, pero que se quedaron así, oh my God, ¿no? Como dicen, ¿verdad? O sea, se deschongó, pues, ¿no? ¿Verdad? Y él se puso muy contento porque pensó que por fin alguien confirmaba la verdad de la Biblia, pues, ¿no? De que había habido un diluvio. Pero irónicamente lo que no entendió fue que pues, los judíos tomaron prestados de Gilgamesh todos esos mitos, ¿no? Adán y Eva, el paraíso, la serpiente, los ángeles, ¿verdad? Toda la angelología y hasta el famoso Fracascioreti, que le llaman los farsis. El Fracascioreti quiere decir el apocalipsis, el día en donde finalmente las fuerzas del bien van a dominar a las fuerzas del mal y se va a convertir la tierra en un paraíso. Los testigos de Jehová le dicen eso. ¿Verdad? Exactamente, los testigos de Jehová todavía mantienen esa. ¿Verdad? Ya ve, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, de ahí nos vienen todas las ideas. Ahora los escolares están aplicando la metodología para estudiar la historia, la metodología científica, y gracias a ellos pues, por ejemplo, con el carbono 14 ya pueden saber exactamente cuándo escribieron ese libro, ¿verdad? Ya pueden, bueno, 10, 15 años de diferencia pueden más o menos tener una idea de cuándo fue escrito este libro. Y no nomás eso, sino que examinan la escritura y pueden saber si fue la misma persona que lo escribió un libro o el otro, ¿verdad? Porque por los caracteres, como los escriben, pueden decir, esta es una fuente diferente. Y es por eso que se han dado cuenta de que muchos libros bíblicos que son atribuidos a diferentes apóstoles, pues son apócrifos. ¿Por qué? Porque han sido escritos por cuanto el escritor se le ocurrió, yo voy a hacer mi propia historia aquí, ¿no? Y voy a avanzar mi punto, ¿no?
Y es por eso que la Biblia ha sido, muchos libros han sido sacados de la Biblia, como apócrifos, ¿no? O sea y eso lo determinaron los concilios cristianos que hacían que tenían un problema de tipo teológico, y todavía los hacen. No sé si se acuerdan el último, cuando el cura francés que empezaron que dejaron de decir la misa en latín, se arregló en Francia y dijo que no. Ya ve que ahora los curas hacen la misa en frente de la gente y antes la hacían de espaldas. No sé si ustedes recuerdan eso. Los viejos lo recordamos. Yo de niño, pues el cura estaba de espaldas, no enfrente de la gente, y lo único que usaba era el latín. Secular. ¿Verdad? Y ahora no, ahora ya hablan en español, hacen que participen más dentro de la ceremonia. Ya depende del Padre Nuestro. Exactamente, ya ve que va y todos se abrazan Y da y la mano al otro, y ya todos lo hacen en español, ¿verdad? Y antes, por eso era enfadosa la misa, porque estábamos oyendo más al cura hablando latín allá, ¿no? Y de espaldas, ¿no? Que ni siquiera se volteaba. Nomás se volteaba una vez cuando consagraba la hostia y cuando le daba la hostia. Y de hecho todavía no les dan a beber el vino a la gente. No, igual no alcanza de mucho. ¿Mande? No alcanza de mucho. Pues sí, pero la idea es que deberían de también dar el vino. ¿Por qué? Sí. A ver, ahora les voy a preguntar a ustedes para que no se me duerman. Este calorcito. Está muy caro, sí. ¿Por qué no dan el vino? Porque A ver. Porque está muy Porque caro. les duele No, hay otra razón. Podrían comprar un vino barato o podrían hacer que la gente donara el vino. Pues para que no hagan viciosos. Pues representa la sangre de Dios de Cristo, ¿no? Se supone. Pues sí, pero ¿por qué el vino? ¿Por qué el pan sí te lo dan? Porque la carne sí, la sangre no. La carne sí, pero la sangre no. Ahí se las he hecho. Y tiene que ver con el simbolismo. Sí. A ver, pues. Den su opinión. Para que no se me duerman, porque con este calorcito los veo ya medio. A ver, ¿por qué le atribuyen a ustedes eso? Yo digo porque no les alcanza para todo. No No, sé. porque hay lugares que sí lo dan. Hay sectas religiosas Que donde sí he lo dan, participado yo, como son los protestantes, llámese denominación que sea, que usan una canastilla y traen pequeños recipientes de plástico y te dan una bebida parecido al vino, pero en realidad es como una especie de Kool-Aid. Ellos le llaman vino. Por lo menos te dan algo, ¿no? Y te dan el pan. Pero porque es simbólico, ¿no? Pero el sacerdote católico no le ofrece, bajo ciertas circunstancias especiales o ceremonias, a los que se están consagrando el pan y el vino. Y de hecho no le da la copa, moja la hostia y se lo otorga. Pero si le da la copa al que se lo va a beber, es porque esa persona hizo un trabajo previo a eso. Por ejemplo, los ministros de la Eucaristía son personas que son las manos derechas de los sacerdotes. Los ministros nada más no pueden hacer dos cosas en el altar. No pueden bendecir los alimentos y no pueden confesar a otro cristiano. De ahí para allá pueden leer la Biblia, pueden dar la hostia. Exactamente. Pero son personas con, bueno... Son los diáconos famosos, ¿no? Son personas que ya van para sacerdotes, pero ni son sacerdotes. Todavía no están consagrados. Y son laicos comunes, corrientes. Bueno, pero pues esa cuando es le la dan el verdadera, vino- la verdadera razón por la que no dan de beber el vino a la gente. Porque el vino representa la sabiduría divina. Y la Iglesia Católica siempre quiso conservar la sabiduría divina nada más en manos de sus representantes. ¿Verdad? El pan, pues danos Señor el pan de cada día, ¿no? Es para todos, ¿no? Es el trigo que representa la materia, pero el vino representa el espíritu, Se dan en las bodas. ¿verdad? Entonces esa es la relación que hay por la que no le dan a la gente el vino. ¿Por qué? Porque el día que le den el vino a la gente, pues van a ser igual que los curas, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y eso no. Ellos quieren mantener esa jerarquía. Otra cosa muy interesante acerca de esto del cristianismo
Mira, hay tantas versiones que nos podemos pasar aquí años platicando de esto, ¿verdad? Y yo nada más les quiero presentar un esquema general para que ustedes empiecen a hacer sus propios estudios y ahondar en ese tipo de conocimientos, ¿verdad? Porque para mí los estudios bíblicos son apasionantes, ¿verdad? Incluso pues aquí dentro de la fraternidad, pues ya ve que ahora usan cualquier libro sagrado ahí en el antenaje, pero tradicionalmente ha sido la Biblia, ¿no? La que se usa, ¿no? ¿Verdad? Y las escrituras sagradas pues están llenas de simbolismo. Cuando se leen esos 3 versículos de la Biblia, pues la idea es de que algo nos están diciendo, ¿no? Que hay una sabiduría que tomar ahí. Eso se llama biblomancia. La biblomancia es que con cualquier libro sagrado que ustedes abran, ustedes pueden predecir el futuro o tener una visión acerca de lo que les está diciendo el libro para poder tomar una guía para el día o para el momento, para tomar una decisión o para sí. Curiosamente, cuando se lee la Biblia, coincide con lo que estamos pasando o sea, coincide mucho con lo que estamos viviendo en ese momento o lo que estamos buscando. Entonces, ya por sintonía Exactamente, hay una correspondencia, ¿no? Y es lo que se llama el kairos. Es una palabra griega para designar que lo que sucede en el momento es dado por esa coincidencia, ¿no? Que se juntan las fuerzas de lo alto con las fuerzas de abajo. Es lo que representa esa unión. Entonces la comunión, si no nomás te dieran la hostia, sino también el vino, pues sería lo que le llaman koinonia. La palabra koinonia del griego representa compartir el pan y el vino en la fraternidad. Por ejemplo, el domingo vamos a tener un evento, ¿no? Ahora, la koinonia era obligada dentro de las primeras sectas cristianas, porque era como la fraternidad de compartir el pan y el vino. Todavía no tenían el ritual de la misa. El ritual de la misa lo estableció la Iglesia Católica, pero ya lo estableció como una ceremonia para ofrecer a los feligreses. Pero los primeros cristianos se reunían en casa en Mateo, ¿qué es lo que leen? Cuando Jesús preparó la famosa última cena. Se dispusieron en un lugar y ahí partió el pan y el vino con ellos. ¿Qué es lo que dice Mateo? Ve y sigue a un hombre con un cántaro de agua y ve dónde se mete. Fíjense, un cántaro de agua. ¿Ya? Y ahí vamos a celebrar la Pascua, ¿verdad? Pero ya fue la primera vez ahí en esa ceremonia, donde la famosa Pascua judía, que los judíos celebran no la crucifixión ni la pasión de Cristo, sino celebran que Dios nos sacó de la tierra de Egipto. De hecho, el domingo vamos a compartir el pan, pero ahorita estamos compartiendo el vino. Exactamente. Así está. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo la sabiduría. Y esa es la idea de eso. Y cada religión tiene... El vino en Occidente se considera como sabiduría. Pero por ejemplo los musulmanes que no toman vino, para ellos es la leche. Ellos comparten la leche. Cuando llega un huésped, le dan pan y leche. Le ofrecen, ¿no? O un producto derivado de la leche, ¿no? ¿Qué es?
como el queso, el yogur, en fin. El famoso yogurt es muy usado, ¿verdad? Y proviene del Oriente Medio. Los griegos, los turcos, los musulmanes usan mucho el yogur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toman vino. Entonces, para ellos compartir la leche es... Y los hindúes lo mismo, los hindúes vegetarianos, los brahmanes, ¿no? Es la mantequilla clarificada, la leche, el yogur, es lo que comparten y ahí está la sabiduría. Y ahorita que nosotros estamos estudiando, pues estamos haciendo eso, compartiendo la sabiduría, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este. Ahorita los escolares están divididos en dos secciones que estudian la Biblia. Están lo que llaman los historicistas o los históricos, que defienden la historicidad de Jesús, de que Jesús existió como hombre, independientemente de que haya hecho milagros o no. ¿Verdad? ¿Y en qué se basan? Pues en las escrituras sagradas. Y los miticistas dicen no. Es obviamente que hablar de las escrituras sagradas es como hablar, son referencias propias a la religión, pues. O sea, no se pueden discutir, no se pueden analizar como libros históricos. ¿Por qué? Porque pues están apoyando al personaje sagrado de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Si ustedes leen los evangelios pues se van a dar cuenta de que pues habla de que Jesús fue sacrificado por nosotros y que resucitó y fue a los cielos y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pero que son mitos. Y algo que tengo que hacerles énfasis es de que tenemos que tener mucho cuidado con los mitos. ¿Sí? El mito de la resurrección de Cristo ya existía en Grecia. Exactamente. Con todos sus semidioses. Exactamente. Incluso los dioses egipcios, Gilgamesh, cuando habla de los antiguos dioses persas, pues tenían todos los mitos, tenían la resurrección, porque era el sol invicto. Ya hablamos de eso, ¿no? Los egipcios, cada salida del sol era una resurrección. Era una resurrección. O sea, cada mañana pues, es un nuevo día que sale el sol. Se oculta en el oeste, llega la noche, muere, ¿verdad? Y resucita cada día. Es un mito solar. Ajá, y sobre todo en el solsticio. ¿Verdad? Ya el solsticio de verano que acaba de pasar y el solsticio de invierno. ¿Verdad? Son fechas muy importantes. ¿Por qué? Porque es cuando llega su máximo camino hacia el norte y su máximo camino hacia el sur. Pero también la resurrección se da aquí en este punto. Ah, exactamente, precisamente cuando celebramos la Navidad. Aquí es la resurrección porque El 24 de diciembre. bueno, el día para acá, el día de cruce, pues cruza hacia acá de un punto hacia otro punto. Aquí es el verano y aquí es el invierno. Entonces la resurrección es el 21 de marzo porque deja el invierno y resucita a la primavera y el verano. Exactamente. Es una resurrección. Hola, buenas tardes, qué bueno que llegaron. Llegaron muy bueno. Y por eso estamos hablando de los mitos solares. Bueno, la religión, los más llamados miticistas, a los escolares que niegan la historicidad de Jesús, les llaman miticistas o míticos. ¿Por qué? Porque ellos sostienen de que la historia de Jesús fue un mito. Así como estamos hablando de los mitos solares, que Osiris, que Horus, que Gilgamesh, que Enkidu, que Perseus, que en fin, ¿no? Todos los, ¿verdad? Exactamente.
tantos mitos solares que ha habido, ¿no? Incluso Quetzalcóatl, ¿no? Y cada raza, cada pueblo tiene un mito solar. Si ustedes van a Chichén Itzá, ven a Tulcán de Nieve, ya han visto esos videos, ¿no? O a lo mejor han estado ahí. ¿Usted ha estado allá? Cuando baja la serpiente. Pero se ve la sombra de la serpiente que baja, ¿no? Y está alineado perfectamente con el día del equinoccio o el solsticio, no me acuerdo qué día es el que está alineado, que es cuando baja, ¿no? ¿Verdad? El equinoccio. El equinoccio, ¿no? Se ve cuando el 21 de marzo y el 21 de septiembre, ¿no? Que baja la serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque los antiguos conocían esos mitos y los practicaban y para ellos es una realidad viviente. Y es por eso que les digo que tienen que tener mucho cuidado con el mito, porque el mito nos ofrece una idea simbólica, ¿verdad? Pero que no es una verdad histórica. ¿Por qué? Porque si para eso, yo siempre les he dicho de que, acuérdense que las mitologías no son más que religiones pasadas de moda. Cuando se habla de mitología, estamos hablando de una religión que es pasada de moda. Pero, pues todas las religiones van a pasar de moda. Y para eso estudiamos nosotros el zodíaco. Y sabemos, a ver, ahí les doy una preguntita. ¿Qué se adoraba en la edad de Tauro? El buey Apis, ¿verdad? Al toro. La vaca sagrada. La vaca sagrada de la India, ¿no? ¿Y en Aries? El carnero, ¿verdad? Los judíos todavía usan el chafar, que es un cuerno de borrego para convocar, ¿verdad? ¿Y en Piscis qué? A los peces. Pescadores. Pues sí, los pescadores. Los apóstoles eran pescadores, supuestamente, ¿no? Porque Por eso la canción de la Virgen de Perú, y la Virgen, ¿no? Que es el opuesto de Piscis. ¿Verdad? Entonces, ahora en la era del Acuario, pues eso también tiene que cambiar. Ahora las redes. Exactamente. ¿Verdad? Ahora eso también tiene que cambiar. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con el mito y no se abracen al mito que ya caducó, ¿verdad? Entiéndanlo, compréndanlo, razónenlo, obtengan el beneficio del mito, pero no se casen con él, pues. O sea, tengan la mente abierta y ahora digan, bueno, ¿ahora de qué se trata? ¿Y qué palabra clave tiene ahí? Yo sé. Saber, ¿verdad? Y es por eso que les estoy hablando de estas cosas ahora. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos el conocimiento. Ya el creer ya no es suficiente. Ahora todo tiene que ser sustentado. Exactamente. Una de las cosas más irónicas que yo encuentro es que el principal escolar sobre la vida de Jesús se llama Bart Ehrman. ¿Lo han oído ustedes hablar? Él da una cátedra en Chapel Hill, creo que en North Carolina o South Carolina, un lugar de eso. Carolina del Norte o Carolina del Sur, no me acuerdo. Y él, personalmente, no van a creer ustedes, es un ateo. No creen nada. O sea, pero sin embargo, ¿sabes por qué conserva la chamba? Si no la conserva, mejor muere de hambre.
información. Ustedes tienen que Tiene entender que los tener estudios un lado bíblicos, de otro. para que haya estudios bíblicos en una universidad, la universidad tiene que ser cristiana. Pero entonces, ¿cómo ustedes conciben que le estén pagando a un ateo por dirigir una clase Pues no. de religión ahí en Chapel Hill? ¿Verdad? ¿Por qué? O tiene palancas o tiene mucho conocimiento. Tiene mucho conocimiento y además tiene una cosa, que a pesar de ser ateo, no niega la historicidad de Jesús. ¿Entienden eso? Pero los religiosos, lo que le quiero decir, están agarrados ya de un palito, pues, ¿no? Lo toleran y le pagan simple y sencillamente porque no niega la historicidad de Jesús. Él la defiende. Mientras que este señor Carrier, por ejemplo, que me olvidan los nombres ya, perdónenme, ya estoy viejo y no los apunto, luego se me olvida. Taylor Colbert, ¿no es? No es Taylor Colbert. Hay Digo, hay un muchacho que se llama Richard Carrier que yo le veo mucho futuro. Herman Hesse, médico de cuerpo y almas, es un historiador también. Pero hay un señor que se llama Robert Price, un doctor Robert Price, que es de los mejores miticistas en mi opinión. Y está este Richard Carrier, que está bien chamaco, pero muy trucha ese chamaco. Y es también miticista. Y están en pleito contra los historicistas ahorita, contra los escolares historicistas. Ahora, los escolares historicistas tienen mucha palanca. ¿Por qué? Porque ocupan las cátedras de estudios religiosos en la mayor parte de las universidades. ¿Y por qué? Porque las pagan los colegios cristianos, ¿no? Entonces, toda la escolástica acerca de la Biblia se hace en colegios cristianos. Porque hay universidades que no les interesa manejar teología, ni historia de las religiones, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro de las universidades se estudian todo este tipo de materias. Y ahí no necesariamente tiene que ser religiosa la universidad. Por ejemplo, el Stony Brook, en Berkeley, que no son religiosas, tienen departamentos de religión. La Universidad La Salle. ¿Verdad? Exactamente. Pero cada universidad se trata de especializar en alguna rama. Por ejemplo, en Stony Brook están especializados en el islamismo. Y tienen grandes escolares del islamismo que vienen de todas partes del mundo a estudiar ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un componente humano muy interesante, ¿no? Y los escolares están trayendo a la luz muchas cosas que antes no se sabían. Se estudiaba la Biblia y las escrituras sagradas como teología nada más, ¿no? Como estudios teológicos, para gente que se preparaba para el ministerio, ¿no? Y ahora no. A usted puede tener una cátedra de historia de las religiones sin necesidad de ser religioso, ni siquiera creer en Dios, cubrir los requerimientos del estudio que se necesita. Y como ya les interesa más el aspecto histórico que el aspecto religioso, pues hay una gran cantidad de información que está saliendo. Aquí en estas hojas ustedes se van a dar cuenta. Si las leen, pienso que es muy interesante que las lean. Y es muy interesante todos estos estudios porque nos hablan pues precisamente de lo que estamos nosotros aquí manejando, ¿no? Pero yo pienso que es tiempo ya de que lo hagamos de una manera más seria, ¿no? Con más conocimiento de causa y sabiendo qué es lo que está sucediendo en el mundo. No nada más lo que
la Biblia dice. Que sí, pues de que dicen y que eso de ser Montero dicen, pues no es bueno, ¿no? Dice él, ¿no? Vamos al pie de la letra. Exactamente, a tomar las cosas al pie de la letra. Es tiempo que se empiecen a informar, que empiecen a estudiar, que empiecen a buscar. El conocimiento está al alcance de sus dedos. Ustedes lo tienen ahí en su teléfono, si tienen Wi-Fi, ahí le pueden meter a Google y preguntarle hasta lo que no. Yo cuando estoy estudiando en la casa, estoy con mi libro y estoy con la computadora prendida. Veo algo en el libro que me interesa y quiero averiguar más sobre eso. Le pongo las palabras mágicas, le digo espejito, espejito. Ahora dime qué dice Richard Carrier acerca de los míticos ahí, ¿verdad? Y de balazo me mandan videos, oigo conferencias de la gente hablando de esos temas y pues ahí me entero de todo, ¿no? Puedo bajar documentos, puedo ver todo lo que me interesa ahí. Y si algo no le entiendo, pues le sigo buscando hasta que lo entiendo, ¿no? Y le voy sacando. Pero ya no estoy esperando que alguien venga y me diga, pues. Yo hago mi propia investigación. Y tengo un blog que escribo y escribo cada mensualmente, saco un artículo de lo que me pegue la gana. No estás con tu botecito pidiendo que te den. Exactamente. Una limosnita por la que. Exactamente, ¿no? ¿Sí? No sé si me puede mandar luego la dirección de su blog para Sí. también ponerla en los videos Sí, ¿cómo? para que tengan más seguidores. Nada más que está en inglés, pero ustedes lo pueden traducir ahí, Ah, no, sí, claro. ¿verdad? Aunque a veces las traducciones no son muy buenas, pero ahí más o menos se entiende, ¿no? Pero el asunto es de que a mí me interesa que en este centro de estudios pues nos abramos más al mundo, ¿no? Y que estemos más enterados de lo que está sucediendo y no estar atrasados pues, con información vieja y con ideas todavía piscianas, ¿no? De conocimiento, ¿no? Del creer, ¿no? Sino hay que saber ahora, ¿no? Hay que estar al tanto de lo que está sucediendo y es imposible ver todo porque hay tanta información, ¿verdad? De que es una avalancha. Usted se puede pasar todo el día ahí investigando un tema y no lo acaba, ¿verdad? Usted puede sacar un doctorado ahí leyendo y estudiando cosas, porque el conocimiento es tan extenso que es prácticamente infinito y donde quiera hay sabiduría. Y hoy estamos en la edad del saber, entonces es muy importante que todos estos temas empiecen Bajo un enfoque científico. bajo un enfoque científico y saber las dos partes, ¿no? Y tener su propia opinión. Sí, Una de las cosas, cuando se forman las religiones así en cada era, inconscientemente les llega el mensaje. Inconscientemente hacen las religiones de acuerdo a la era. Y así exactamente. les destruyen porque no se puede estar en una era, por ejemplo, de Acuario con una mentalidad de De Pisces, Pisces o de Toro o de Aries, exactamente. que no iba. Pues no checa, pues. No checa. Ahora estamos regidos por Urano, pues. Cada era hace una síntesis del conocimiento que hay o ha habido y lo proyecta para la nueva era, hace un plan para que la nueva era asimile todo. Y acuérdate que la era de Pisces era el creer, pues. Todo el mundo creía, ¿no? ¿Verdad? Y dice, yo creo, ¿no? Como fue una era negativa, entonces. ¿Se acuerdan del credo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Yo ya ni me lo sé, pero antes me lo sabía de memoria. ¿Verdad? ¿Se te olvidó? Ya se me olvidó, tanto tiempo que no lo rezo, ¿no? Pero era el creer, ¿no? Creo esto, creo el otro, creo el otro. Y era una de creencia. ¿Verdad?
Y una de las cosas ahora que me está gustando mucho de la ciencia es que están tumbando mitos como tumbar caña, como si fuera zafra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora la ciencia quiere saber, ya no quiere creer, ¿verdad? Y hay grandes escolares que están ocupándose ya de las Y ahora religiones y los estudios investigadores antropológicos, arqueológicos, religiosos, y todas esas ciencias se unen para darnos una visión más correcta del pasado. Y hay grandes discusiones ahí. Yo me entretengo ahí cuando no tengo nada que hacer en ver debates, ¿verdad? Y hay muchos debates en español. Yo les voy a aconsejar, por ejemplo, si quieren saber de este tema, sobre la historia de Jesús, hay un argentino que se llama Charlus o algo así. Nomás póngale, ¿por qué el personaje histórico de Jesús no existió? Y por un argentino, ahí les va a salir. Y es un griego argentino que tiene mucho conocimiento, me gustó el video de él. Y dura como hora y media, una cosa así el video. Y está en español. En inglés hay un montón de cosas, ¿sabes? Pero en español pues es un poquito más raro. Hay un muchacho que es peruano también, que él defiende el punto religioso, pero con mucho conocimiento, ¿eh? Muy trucha el chamaco ese, ¿eh? Y también lo pueden ver en debates ahí. Y a mí me gusta escuchar los dos lados, pues, para ver qué puede uno enterarse, ¿no? De las cosas nuevas que están saliendo y pues darnos una idea mejor de lo que está pasando y dónde están las cosas ahorita, ¿no? Jesucristo nunca existió bíblicamente. ¿Qué ballero? Pero hay un argentino que se llama Charlus o algo así, no me acuerdo cómo se llama el cuate. Emma o Bocop Oscuro. Ahí les mando los videos si quieren ahí al rato para que los puedan ver ahí, ¿no? Pero es muy importante pues de que estén al pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Rígido, Sí. como ahí esta cura, pues lo de esta persona que cree en el Jesús histórico, pero no cree en lo que decía Jesús, pues, o sea, cree que hubo un personaje que predicó el amor y la fe y todo eso en su tiempo, pero no cree en lo que decía el Cristo, pues no practica esa religión, o no practica únicamente la católica, o no cree en Dios así. Pero Bueno, era baptista y él entró porque tenía inquietudes de cristiano baptista, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué no? ¿Qué es? Baptista es una secta pues evangélica, o sea, bautista, ¿no? O sea, por aquí hay baptistas también, ¿verdad? Y adventistas. Y adventistas y todo, una serie de... Los adventistas son tan vegetarianos. Ajá. Y hay una serie, está dividida la religión en tantas sectas, ¿no? Pero el caso es que él empezó a estudiar, se llama Bart Ehrman, y es el escolar de más prestigio ahorita que habla sobre Jesús. Y ha escrito muchos libros. Y él a través de los estudios pues, se dio cuenta de que perdió la fe. Pero sin embargo, a mí me parece su postura un poco, ¿cuál será la palabra? Vaya usted a saber cuáles son sus pensamientos verdaderos. Él defiende su punto porque pues de ahí le llega el cheque, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que lo mínimo que le exigen a él es de que respete la historia de Jesús, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque curiosamente la gente piensa de que si no existe un Jesús histórico, no vale nada.
Pero ¿por qué eso, no? Si ustedes cuando leen el Bhagavad Gita no piensen que sea real eso, ¿no? Pero sin embargo es hermosísimo y tiene una gran enseñanza, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Es que todo salió, todo tuvo que haber salido de algo, ¿no? Entonces, igual se varía con el tiempo, se convierte en leyenda, mitos, y se le van metiendo más cosas. Sí, pero hay una gran sabiduría ahí. A ver. Bueno, no estoy yo muy bien enterado, pero alguna vez leí yo que existía ya una carta romana en la cual daba testimonio de la existencia de un personaje que tenía las mismas características de Jesús, más que no me acuerdo ahorita bien, y que vivió en épocas de Poncio Pilato, Herodes. Sí, no, ya bueno. hay un testimonio ya a través de una carta, y también en el Tíbet, en ciertos lamasterios, hay unos rollos que hablan de un personaje que se llamó Isa, ¿verdad? Y que también tiene similitud, que vivió en esa época en que Jesucristo se manifestó en Palestina. De hecho, hay un libro que me gustó mucho que se llama Jesucristo vivió y murió en Cachemira. No sé si lo han leído. Se lo recomiendo. Sí, lo conozco. Se lo recomiendo porque es un libro Bueno. que habla, ¿cómo se llama? Viene en detalle, da referencia. Es más, se dice que Jesucristo no murió en la cruz, este personaje, sino que fue rescatado. Ahí dan varias razones. Por ejemplo, en la época de ese tiempo, los judíos, como ya era la Pascua, no se permitía que asesinaran a ciertas personas. Es por eso que cuando, no me acuerdo qué personaje, le pidió el cadáver de Jesús, el histórico, o Jesús el Cristo, se lo concedió, y realmente se dice que él no murió en la cruz. Bueno, hay mira. muchas cosas, ¿verdad?, que Mira. se dicen, y como siempre va a haber una tesis, va a haber una antítesis. Bart Ehrman dice que cuando se sabe muy poco acerca de la crucifixión, excepto que los romanos lo utilizaban como castigo para criminales y para gente que estaba en contra de ellos. Si tú alborotabas en contra de los romanos y te agarraban, te crucificaban. Era el castigo. Y te ponían en las vías. Los romanos fueron famosos porque construyeron muchas carreteras, las vías. Entonces, en las carreteras estaban llenas de cruces. Y ahí te dejaban hasta que te cayeras de podrido. No te descolgaban. Ahí te crucificaban y ahí te dejaban hasta que Pero cayeras de maduro. Era una ley que tenías que morir, era una cosa. Exactamente. O sea, no había otra, no había salvación. No había salvación. No te perdonaban. Si se fijan, ha cambiado. Yo recuerdo que la visión que yo tengo de un Jesucristo crucificado, las huellas estaban aquí, no sé si se acuerdan. Y ahora después ya cambiaron. Ya las pusieron y acá, ahora aparecen acá. Acá, sí, porque ya saben que de la mano se caen. Te caes. Te caes. Tenían que hacer aquí la muñeca para que no te pudieras caer. Pero sin embargo, fíjense que existe el famoso el misterio del estigmatismo. ¿Ya han oído mentar de eso? Sí. Los santos, o las El personas. Papa Pío tenía esa. Exactamente, y muchos santos cristianos han tenido esa mano. No, y una mujer, no, que no comía. Teresa Newman, que nada más. Esa hasta la fue a visitar Yogananda. La Yogananda allá en Suiza, por allá, o por ahí, ¿no? Y tiene estigmas y sufre cada Semana Santa. Cada Viernes Santo cada viernes le sangraban las heridas, ¿no? Y cada Semana Santa sufría el martirio de Jesús, ¿no? El de cruz. Como hay que El ser, cruz, porque si la ciencia dice que no pueden crucificarte porque te caes, o hay que. Pues sí, pero fíjate cómo la mente humana, La mente.
cómo el poder de la mente, a través del Padre Pío, y creo que es el más, uno de los estigmatizados más recientes, ¿no? Existe ese tipo de fenómenos que se dan, pues, ¿no? Hay otra persona que también tenía eso, ¿no? Salió en la tele cuando yo estaba niño, pero no recuerdo. No sé, barbón, una bolsa de lentes que. Ajá. Sí, pero tiene. ¿Ya tiene cuánto tiene? Yo estaba Sí, niño cuando Barbón salió. y eso que. Sí, pues hay gentes que sufren de ese tipo de, Bueno, también salió con el Maussan. de extimitaciones y todo eso, y hay santos, ¿no? Hay personas que mueren con olor a santidad, que dicen, ¿no? La famosa Santa Teresa, pues hasta levitaba, ¿no? Lo mismo que San Juan de la Cruz. ¿Sí? Yo digo que es una combinación, ¿no? Ya de mito con realidad, pues muchas veces más mito que en realidad lo que fue historia, pues. Pues sí. Por ejemplo, las aguas, que caminaran por arriba de las aguas, Sí, o claro. que se abría los mares, pues eso ya son cosas más, Son mitos, pues. más simbólicas. Y son pues, cosas simbólicas. Pero yo le digo que hay una gran sabiduría en los mitos. Pero yo lo que quiero que tengan bien claro es de no confundir el mito y el simbolismo del mito con verdades históricas. Pero más bien puede ser un ejemplo, ¿verdad? Tratan de ejemplificar los acontecimientos, ¿verdad? La resurrección, ¿verdad? Cómo puede uno resurgir en carne, ¿verdad? Revivir a una vida, nacer al espíritu. ¿Verdad? Morir a la carne para renacer en el espíritu. Y lo mismo pasa en la simbología griega, los dioses, ¿verdad? Ese Marte, ese espíritu de lucha, ese espíritu de guerra, pues son ejemplificaciones que nos pueden servir para captar y superar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. A ver, Alonso. Sí, a mí me queda muy claro, o yo lo entiendo así, que una cosa es la información, el conocimiento, y otra cosa es tener sabiduría. Entonces, si los mitos emiten sabiduría, pues hay que saberla discernir, porque el conocimiento es intelectual, esa parte. La sabiduría la da la experiencia, la práctica. La sabiduría es una vivencia. Es algo que tú vives. Sí, El sí. conocimiento es información. Pero el conocimiento te puede traer sabiduría cuando lo pones en práctica. ¿Verdad? Porque no nomás hay que aprender que esto se hace, esto no se hace. Hay que hacerlo. ¿Verdad? ¿De qué te sirve saber cómo alimentarte, pero cuando llegas a tu casa te pones unos atracones, ¿no? ¿Verdad? O sea, una cosa es saber lo que se debe hacer y otra es hacerlo, ¿no? Entonces eso tenemos que tener bien claro. Pero si no tenemos el conocimiento, pues vamos a vivir No sabemos qué hacer. como Adán y Eva en el paraíso antes de comer la manzana, ¿Verdad? sin conciencia. Y ese es el mito, ¿verdad? Y ese es el mito. Ese es el mito, ¿verdad? pero nos está dando un mensaje, ¿verdad? Exactamente. Que cuando comió el árbol del conocimiento, ¿qué fue lo que tuvo? Se dieron cuenta. Se dieron cuenta, tuvieron conciencia, adquirieron la conciencia y cambió el show. Se volvió algo Aquí traigo totalmente esto, ¿para qué diferente. sirve? Ya, ¿para qué sirve? Mm. No, pues ya le dio vergüenza, ¿verdad? Exactamente. Ya le dio vergüenza y digo, no, hay que tapar. Exactamente, ¿verdad? Ese es uno de los... Y mira cómo aquí precisamente en este libro, este señor que se llama Stephen Greenblatt, le puso el nombre de La subida y la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Y habla precisamente de los mitos, de cómo al principio eran históricos, se volvieron simbólicos, y ahora pues ya casi nadie los usa ni los estudia, porque se ha perdido esa curiosidad pues, de saber y aprender a través de las mitologías.
que para mí es un conocimiento muy importante. No sé si a ustedes les interesa eso, pero pienso que es muy importante. Sobre todo que estamos hablando de ciencias sagradas aquí, ¿no? Sí. Sí, es que los mitos encierran símbolos y a través de los símbolos pues vamos entendiendo, ¿no? Hay un significado del símbolo que es superficial y ya cuando lo vamos agarrando se va haciendo más profundo. Y eso pues nos abre, no sé, las puertas, el entendimiento, nos abre la sabiduría. Exactamente. Y podemos tener un proceso alquímico a través de eso, ¿verdad? Cuando descubrimos el símbolo y lo podemos vivir, eso produce una alquimia espiritual dentro del individuo, que esa es la parte importante de la práctica, y está ejemplificado en los chakras. ¿Se acuerdan que en la primera plática hablamos del hueso sacro, ¿no? Que es donde sale el kundalini? Y la experiencia mística es la elevación del kundalini a través de los chakras. Y cada chakra tiene un simbolismo. Y un animal. Y a medida que esa energía espiritual asciende, se van iluminando los chakras y vienen trayendo unas experiencias de tipo mística que nos van despertando a una conciencia superior. ¿Sí? Sí, también Maestro Estrada hace una analogía entre los chakras y el Edén. En el centro del Edén estaba el árbol de la sabiduría. Entonces lo relaciona con el chakra Muladhara. Y de ahí va para arriba, pues, cuando salieron del paraíso. Que es el árbol cabalístico también, ¿no? O sea, hoy tenemos un símbolo, ¿no? del gran arcano, ¿no? Pero sí, cuando vemos el gran arcano, también vemos ahí esa idea, ¿no? Del conocimiento, cómo se va adquiriendo, cómo se va... La manzanita esa que arrancaron del árbol, ¿verdad? Y que salió esa serpiente, ¿verdad? Exactamente. Y les vino el conocimiento, les vino la luz. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y nosotros que estamos aquí estudiando yoga y astrología y todo eso, pues tenemos que ser muy conscientes del valor del mito, ¿verdad? Porque hay mucha sabiduría. Pero lo que sí les tengo que prevenir es de que no se fanaticen como el religioso, pues, ¿no? De que, no, esto tiene que ser así porque así dice la escritura y así me dijo el cura, ¿no? O el ministro, ¿verdad? Sí, pues. Es que prácticamente se acaba de subir, todavía no tenemos 100 años que entramos a la era, y hay personas también de la era pasada. Pues claro. Y obviamente nosotros somos sus herederos y tenemos mucho de lo que ellos nos enseñaron. Pero ¿cuántos años faltan ya para el primer grado? 2 años, ¿verdad? 2020. O sea que... Sí, y aún así va a seguir habiendo, porque si la astrología tradicional son como 5 grados, ¿no? Pues sí, pero lo que pasa, pero fíjate los grandes cambios que hemos Sí, vivido. ahora sí, claro. Pero todavía hace 15 años, 10 años no se practicaba la yoga como ahora, o sea, era algo hasta satánico. Pues No sí. hemos ido avanzando. No, y en ni eso. cómo ha cambiado todo, pues yo me acuerdo cuando no había computadoras todavía. O sea, hace, ¿qué? 25 años, pues ¿quién tenía una computadora? ¿Verdad? Los teléfonos, ya ves que tenías el telefonote en la casa conectado con una línea ahí, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ibas a traer esa cosa en la mano ahí? El primer teléfono era hace 25 años, casi fue mi primer celular, era del tamaño de un ladrillo. No tuve computadora hace aproximadamente 30 años. Pues sí. Esa cosita que traes ahí tiene más poder que la computadora que mandó a los astronautas a la luna.
que ocupaba un cuarto así como este de tamaño, la computadora esa. Así tenían que tener un cuarto refrigerado, así, y estaba la computadora. Yo me acuerdo que la primera computadora que usé en mi vida fue en Monterrey. Y ya era un poco más pequeña, era como el tamaño de, como el doble de este escritorio, así, ¿no? De larga. Y había que llevar tarjetas para que las poncharan, ¿no? Tecnología más vieja que... Pero presumían que era la computadora que había, y nada más tenían una. Y tenías que hacer cita para poder ir a usarla. Te daban media hora para que la pudieras usar, ¿no? Tenías que llevar tus tarjetas. Y que ves de la televisión, La y el pantalla radio verde. Ajá. Sí, no, y ahora, pues imagínate, ¿no? ¿Qué cosas? No, mira, ahora en este teléfono que traen ahí tienen más poder que... ¿Sí? Nos disculpan, Brígido, vamos a retirarnos. Ándale, pues, que tengan buenas noches. Pues ya vamos a terminar también nosotros, ya no nos queda mucho. Gracias, buenas noches. Pero mira, tengan esto para que lo lean. Désenla aquí a Alan porque fue el que... Ajá, sí. Sí, pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? Nuestra generación. Ándale. Gracias. Y han cambiado mucho las cosas y han avanzado mucho los estudios. Y hay muchas cosas de que la gente no tiene la menor idea. Por ejemplo, miren, ¿cuántos tipos de cristianismo hay en la historia y quiénes fueron los primeros cristianos? El cristianismo siempre fue masivamente variado. El mitraísmo y el cristianismo nacieron el mitro mitriaco, el micro cristiano. Por cierto que hay una teoría muy interesante acerca de Flavio. ¿Ustedes saben quién fueron los Flavios? Los Flavios fueron los emperadores romanos que siguieron después de Nero. Julio César tuvo la dinastía de los Césares. Y si ustedes recuerdan a los emperadores romanos, los deificaban. Unos en vida y unos cuando se morían, los nombraban como dioses. ¿Ustedes recuerdan eso? Igual que los papas, los edifican, los exactamente. Infalibles, ¿no? Lo que el papa dice. Exactamente, la infalibilidad del papa. Pues. Pero, y para que ustedes sepan, el Vaticano, ¿qué existía ahí antes en el Vaticano? Antes de que hicieran la iglesia de San Pedro. ¿Ustedes saben? Era un templo pagano a Mitra. Y por eso el mitraísmo y el cristianismo están muy ligados. Ustedes pueden leer acerca del mitraísmo y se van a dar cuenta que tiene muchas similitudes con el cristianismo. Es que todo ha sido tomado. Exactamente, ¿no? Existían los terapeutas, los rollos del Mar Muerto, los del Qumran, los ebionitas, el gnosticismo, el docetismo, los cristianos arianos, los marcionistas, el cristianismo romano y el cristianismo paulino del IV siglo, los militias, los donatistas y los monotelistas. O sea, ¿y qué exactamente era el cristianismo original? ¿Y quiénes fueron los primeros cristianos? La progresión del paganismo al cristianismo. Argumentos cristianos defendiendo la similitud del cristianismo con el paganismo. O sea, y eso ya se plantea desde el nacimiento del cristianismo, pues no fue algo que es nuevo ni nada, ¿no? Pero lo que pasa es que se dice que es pagano, ¿no? Sí, es pagano, de hecho. Si ustedes ven, los islamistas
Y los judíos son monoteístas. Pero nosotros los cristianos nos damos de monoteístas, pero practicamos el paganismo. ¿Por qué? Porque adoramos a los santos. Politeísmo, ¿no? Que le llaman. Un politeísmo, hablamos de la Trinidad. Y hasta tenemos el dicho, ¿no? Que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le arrodilla, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente le tiene más fe al santo, Y hay otro. ¿verdad? Y le rezan al santo, y para eso, para los musulmanes y para los judíos, eso es un pecado terrible, ¿no? Y nosotros decimos, no, pero es que es el intercesor. Él interfiere por ti, porque tiene más palanca, ¿no? Y nosotros tenemos la costumbre de tener la palanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo aprendimos de las bulas y prebendas de los curas, pues. El cura te vendía bulas y prebendas. Y pagabas una lana y te absolvían de toda exactamente. culpa. Y era la palanca, era el hueso. Y todavía tenemos un sistema político basado en eso, ¿no? Claro. ¿Verdad? De que tenemos esa tradición, pues, de esperar que alguien de arriba nos ayude y nos dé un hueso, ¿verdad? Si un amigo tuyo sale presidente, ay, que a todo dar, ya lo hiciste, ¿no? ¿Verdad? Porque te va a tocar hueso, ¿no? Agarramos hueso. ¿Verdad? Y eso nos viene de aquí. Ese sistema que tenía la iglesia, pues, de dar bulas y prebendas, ¿no? Y tenías que estar bien con ellos para que te tocara algo, pues. Claro. ¿Verdad? Y ese sistema todavía lo tenemos, ¿no? Algo que rifa actualmente, ¿no? Ahora, si eres amigo del AMLO, ¿verdad? Pues, ¿cómo te va a ir, no? Uy, ¿verdad? 6 años, bien. Exactamente, ¿no? Y sacan su boleto ya, ¿verdad? Y decimos que el que no vive en el presupuesto vive en el error, ¿no? y el aviador famoso, ¿no? Que no trabaja y cobra, ¿no? Y yo le oigo a la gente platicando ahí, ¿no? Que se queja de que estaban quejando de que este señor Fox no sé cuántos millones al mes recibe, ¿no? Y lo dice el señor, y yo con mis 40,000 pesos al mes, dice que y yo me quedé, pues preste. Se anda quejando, ¿verdad? Pero pues así está el mundo, ¿no? Bueno, pues ya terminamos. Y hay mucho que estudiar sobre esto, ¿eh? Hablamos muy someramente, nada más para que no se me durmieran. Pero podemos estudiar esto a fondo.